Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de entrevistas que te da el canal de TV del diario digital Conclusión. Bueno, otra jornada más, si se quiere, en el marco de lo que han sido las negociaciones con el fondo, las discusiones políticas que tienen que ver, y económicas, que tienen que ver con esto que se conoce como suerte de acuerdo de precios y salarios, y que lo vamos a estar tratando y desarrollando con Juan Valerdi. Todas las tardes vamos a estar acompañándote en este ciclo, y desde ya, en video y por directo, desde acá del canal de TV. Bueno, vamos a encarar la jornada y este primer ciclo, o este primer capítulo de 2021. Para ello estamos en contacto con Juan Valerdi, con quien vamos a estar desarrollando el tema del acuerdo con el fondo, qué tipo de implicancias tiene para la República Argentina, de qué manera nos deja posicionado en el orden internacional respecto de lo que va a ser la nueva geopolítica que viene, pero también estando conscientes de que esto ha sido una materia con mucha discusión de parte de lo que es el oficialismo y la oposición, y que ha tenido alguna suerte de esgrima verbal en todos los medios donde se lo pudo ver, incluso en el Parlamento mismo. Esperemos que aquellos problemas que nosotros visualizamos tenía la Argentina, no solo por lo que significó la pandemia, sino también por cómo se fueron resolviendo algunos aspectos de la economía nacional, tengan un tipo de orientación en el cual todos los argentinos ciframos expectativas positivas, pero bueno, vamos a enterarnos ahora de cuál es la lectura que hace el economista y docente de la Universidad de La Plata, Juan Valerdi. Buenas tardes, Juan, ¿cómo te va? Buenas tardes, Aldo, un placer hablar con vos. Igualmente. Bueno, Juan, más o menos hemos hecho un breve introito respecto de qué interrogantes tenemos y cómo nos gustaría saber qué es lo que pensás vos respecto de esto que se estuvo escuchando estos últimos días. Bueno, empecemos por las buenas noticias, que son pocas y cortitas Sí. y muy sobrepasadas por las malas noticias, pero tiremos las buenas primeras para dosificar un poco después el otro. Bien. La buena noticia es que por varios años la Argentina no tiene que pagar vencimientos con el FMI, es decir, los pateó para adelante, lo mismo que se hizo con los acreedores privados. Hasta 2025 no va a haber que pagar vencimiento del FMI. Dado que la deuda con el FMI es de 44.000 millones de dólares, esto no es menor. Pensá que toda la negociación con los acreedores privados eran 66.000, o sea que acá tenemos un solo acreedor, que son más de 2/3 de lo que se negoció con los privados. Claro. Claro. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que, como lo que se ha anticipado es que sería un acuerdo de facilidades extendidas que nos daría 10 años para pagar esto, el problema es que tenés un piso de 10 años al FMI como enviado del poder financiero y económico internacional, que de alguna manera te está auditando permanentemente y te está dictando o vetando tus medidas. Claro. Esto obviamente el gobierno no lo va a decir así, pero yo creo que una muestra clara de esta negociación con el FMI y qué cosas incluye es el recular del gobierno en lo que había planteado de la hidrovía. La hidrovía se había planteado que la iba a tomar el Estado, que iba a ser una sociedad del Estado junto con las provincias que están sobre el río. Esto es fundamental para los temas de evasión, elusión, contrabando de granos, liquidación de divisas y demás, y sin embargo ahora han lanzado una licitación de la mano de algunos representantes del masismo que están en ese ministerio, y esto claramente es una caída fuertísima en el nivel de soberanía y de geopolítica de la Argentina, y que la gente puede decir, bueno, a mí qué me importa. Bueno, eso tiene implicancias graves respecto del financiamiento del Estado. O sea que si a alguien no le interesa la geopolítica, lo que tiene que entender es que esto que se está haciendo con la hidrovía va a implicar que el Estado se financie menos con las exportaciones de granos, aceite, harina de cereales y demás, y se financie más con lo que paga la clase media. Así que, si no le importaba, que piense un poquito en eso, ¿no? Bien, bien. Ahora, respecto de esto, algo que viene preocupando a distintas dirigencias, digo, en el orden empresarial, porque no es un dato menor la imposibilidad de la Argentina de financiar lo que debe llevar adelante como plan de gobierno. A veces nos detenemos a discutir sobre el tema de la recaudación, pero no discutimos lo que es el plan de gobierno. Y el plan de gobierno nos lleva necesariamente a darnos cuenta de qué disponibilidad de recursos
va a destinar hacia determinadas áreas y qué prioridades ha fijado. Cuando vos ves esto en lo que respecta a lo que es la negociación con el fondo, ¿cómo crees que impacta? Porque si vemos lo que es el presupuesto, si vemos lo que es la recaudación y si vemos cuáles son las medidas que se tomaron, alguna idea nos tenemos que tomar. ¿Vos qué estás viendo? Bueno, lamentablemente esas son las peores noticias, que justamente por no tener un proyecto de país definido, y sobre todo no solamente definido, sino debatido con las fuerzas políticas del frente, con los dirigentes sindicales, con los dirigentes sociales y demás, ampliamente debatido y que apunte hacia dónde va el país, cómo va a producir más cantidad de bienes, de servicios y de empleo. Por lo tanto, al no tener definido eso, es difícil que vos puedas definir quién va a pagar los impuestos para sostener un Estado que debería tener más presencia en salud, en educación, en servicios que tienen que ver con ciencia y tecnología y demás. Como todo eso no está definido, lo que estás definiendo de alguna manera es el status quo, es decir, continuar con el desmantelamiento que hizo el macrismo del Estado regulador, del Estado en ciencia y tecnología, del Estado en cuestiones soberanas, como por ejemplo en el tema del río, del mar, de la pesca ilegal o del contrabando. Y lamentablemente que Alberto diga que no le interesan los planes económicos o los proyectos de país, lo que está implicando es que no lo esté definiendo y que mantenga la división en la torta de los ingresos y de los recursos que de alguna manera plantó el macrismo en 4 años y en tiempo récord, y que incluye, volviendo a lo del FMI, estar con una espada de Damocles pendiente de una deuda absolutamente abismal que tomó el macrismo rápidamente para condicionar a cualquier gobierno futuro si no eran ellos, y para entregar parte de la soberanía argentina y de los recursos si seguían ellos. Ahora, otra pregunta que yo creo que viene a colación, vinculado con este tema, porque cualquiera se diría, ¿y esto es así porque lo dice Juan Valerdi? ¿O Juan Valerdi tomó conocimiento de lo que es la letra chica? ¿O a partir de la lectura de lo que se dice públicamente, inferís que existe, detrás de lo que oficialmente se dice, otra intencionalidad? Ningún economista serio del mundo ha hablado de que el FMI ayuda a los países a desarrollarse y a mejorar la situación de su población. No existe. Eso del FMI bueno, no hay ninguna persona medianamente formada que lo sostenga. Todos los que lo sostienen es para justificar una negociación blanda. Esa negociación blanda es una amnistía para los que tomaron la deuda de manera espuria, de manera delincuencial, durante el macrismo y en tiempo récord, tanto con los acreedores privados como con el FMI. El FMI, por cuestiones geopolíticas de factores de poder de Estados Unidos, le dio un aporte de campaña a un gobierno de derecha y que entrega al país por 2 toneladas de limones que vende, que es el gobierno de Macri. Algunos dirán, bueno, le salió mal porque perdió. Es que no le salió mal, porque perdió, pero nosotros tenemos que seguir pagando esa deuda. Y el mismo Alberto Fernández, que hoy es presidente, en campaña no quiso convalidar un desembolso final del FMI que no se hizo, porque le dijo que el FMI había violado su carta orgánica y estaba muy flojo de papeles el préstamo. Ahora Guzmán dice que para que eso no pase, lo va a pasar por el Congreso. ¿Y por qué va a poder pasar por el Congreso? Probablemente por unanimidad o con la contra probablemente de algunos peronistas, porque los radicales y los macristas están desesperados por terminar de convalidar esa amnistía. Entonces van a votar el acuerdo con el FMI, porque eso es convalidar como algo legal y como algo que va a condicionar a la Argentina a futuro para siempre, por muchas décadas, lo que hicieron durante el macrismo con el FMI. Es lo mismo que se hizo con el acuerdo de los privados, que además la quita de capital fue solo del 1,5% del capital total. Así que lo que estamos viendo es que va a pasar por el Congreso, por unanimidad, una amnistía a los delincuentes del macrismo que nos endeudaron por décadas. Es una triste noticia para muchos, podría llegar a ser, otros se pondrán contentos. Lo cierto es que todo el país terminará pagando esta suerte, ¿no?, de reacomodamiento en términos de lo que fue el tipo de negociación o el tipo de medidas que llevó adelante el macrismo. Lo que está claro es que la deuda del FMI, la deuda con los acreedores privados, nunca es una deuda que esté prevista que se pague. Es una deuda que esté prevista que todo el tiempo estés tomando y renegociando para condicionarte políticamente, socialmente y para sacarte recursos económicos con los intereses y con las prebendas que van consiguiendo, como la concesión de la hidrovía, como cuestiones de vaca muerta, como cuestiones del litio o las votaciones de la Argentina en el mundo con cuestiones que tienen que ver con lo mismo que te condicionan, ¿no? Claro. Ahora,
Todo esto, nosotros íbamos a tratar de fondo dos temas. Esto estaba vinculado también a precios y salarios. Cuando se ve lo que es la negociación con el fondo, y se ve al menos las medidas que se fueron tomando, ¿no?, desde los distintos ministerios de gobierno. ¿Hay una íntima relación entre todas esas medidas de acuerdo al área de gobierno que nosotros podamos focalizarnos? ¿Hay una sincronía? ¿Hay una suerte de finísimo hilo de Ariadna que une todo eso? Porque hay muchos que ya están hablando de un ajuste brutal, ¿no? Bueno, como te dije antes, lamentablemente en muchas cuestiones, por ejemplo, en el Banco Central y el manejo de lo financiero, lamentablemente hay un hilo conductor entre los que tomaron esta deuda con el macrismo y los que están manejando hoy el Banco Central y dándole 3.000, 2.500, 3.000 millones de pesos diarios a los bancos para ceder a la extorsión de que no le hagan saltar el dólar blue, de que no le hagan saltar los depósitos o de que no le operen en contra en cualquier tipo de situación del dólar liqui o bolsa y demás. Entonces, no han desmontado la bicicleta financiera del macrismo y al mismo tiempo no han definido, como hablábamos antes, un proyecto de país. Sí. Estas dos cosas combinadas, junto con la negociación de la deuda, entregándote a lo que hicieron los tipos que te endeudaron en tiempo récord, lo que hacen es definir un país donde la gente va a ganar con suerte los $100 y pico que gana ahora por mes como salario, y por eso las multinacionales van a estar festejando que la Argentina arregle con el FMI. Porque pasamos a estar en el primer puesto del salario en dólares de Latinoamérica al anteúltimo solo por encima de Venezuela. Y eso lo pone muy contentos a las mismas multinacionales que tienen que cerrar un supuesto acuerdo de precios de los alimentos básicos, que en realidad lo único que hace es calmar la canasta que mide el INDEC, pero no el changuito de la gente real que va al supermercado. Falta de voluntad política, impedimento real, condicionamientos durísimos. ¿Qué es lo que se puede decir? Porque también está la famosa pregunta: no quieren, no saben, no pueden. Hay otros que dicen que no los dejan. Yo no sé, porque si se pudo de alguna forma resistir desde algún lugar los avances del macrismo, y de hecho se vieron movilizaciones durante esos 4 años, no entiendo por qué hoy el gobierno creo que no está respaldado por la población. Bueno, primero el gobierno es un frente, y en ese frente hay sectores que están bastante alejados en su visión de lo que es la República Argentina hoy y a futuro, y ahí tenemos internas. Evidentemente las medidas que se están tomando tienen más que ver con los que ven un país agroexportador y donde la mitad de la población sigue sobrando, como en el macrismo, y no se puede desarrollar este país sin un Estado que haga ciencia y tecnología, que regule a las multinacionales y que de alguna manera mantenga un salario real que sea digno para la gente. Si tenemos un ministro de Trabajo que dijo una jubilación digna es la que puede pagar el Estado, entonces tenemos un problema grave de cómo se está manejando el Estado Nacional respecto de lo que es una sociedad con viabilidad para toda su población. Entiendo. Ahora, cuando vamos a precios y salarios, digamos, el famoso acuerdo que se habló durante tanto tiempo, aun cuando no se haya convocado el Consejo Económico Social, que sí fue anunciado en campaña por el gobierno, incluso después de la asunción de Alberto Fernández, hizo alusión de que se iba a convocar. Otros querían algo más ampliado, Consejo Político, Económico, Social, para llegar a esa base de acuerdos, pero parece ser que no llega. Pero sí ya se habla de esta fórmula, ¿no? Acuerdo de precios y salarios. ¿Qué sensación te da? Para mí es un acuerdo que apunta básicamente a que la medición del INDEC dé un valor razonable y al mismo tiempo la gente se vaya acostumbrando a que su salario ya no es lo que era y no va a recuperarlo. Los sindicalistas en muchos casos están siendo cómplices de esto y en otros casos no tienen espacio para resistirse, y la gente le va pasando como la rana con el agua que se calienta de a poquito. No hay un estallido social a pesar de los precios en los supermercados, en las verdulerías y ni hablar de la carnicería, porque la gente entre la pandemia y toda la pandemia previa del macrismo se ha ido acostumbrando a que su salario no le alcanza. Y la clase media es la que se ha caído de clase media a clase baja y se resiste a aceptarlo, pero evidentemente ya no es lo que piensa que es. Entonces, el problema social que tenemos a mediano y largo plazo es gravísimo, pero a corto plazo, evidentemente, el gobierno está tomando la decisión de no enfrentarse a los grandes factores de poder económico
y por las buenas hace este acuerdo de precios que después es imposible hacer que cumplan. Ya sabemos cómo hacen para desabastecer o para sacar la marca o la presentación que no tiene precio máximo y demás. La única forma de que el salario le gane a los precios es yendo a mirar bien de cerca, digamos, cómo se forman los precios de los alimentos y bebidas en su totalidad, y a mirar los costos y los pagos de impuestos de esas empresas multinacionales y grandes empresas nacionales, y al mismo tiempo que el Estado haga un estudio integral junto con las pymes de hacia dónde desarrollar la provisión de alimentos y bebidas con pyme y no con los monstruitos y monopolios que hoy tenemos. Claro, porque de hecho, y recuerdo anteriores conversaciones que hemos tenido, el tema de los monopolios, acá se habla de un capitalismo y sabemos de que hay muchos medios que defienden este esquema y que en el hecho de defenderlo están defendiendo un interés que está vinculado con esos monopolios, donde se pregona un capitalismo de la competencia, pero donde sabemos que hay grupos que ejercen en forma dominante su situación sobre el denominado mercado del cual ellos disponen a piacere. Entonces, ¿qué hacer frente a esto? Porque ¿de qué competencia hablamos cuando sabemos que existe una empresa inglesa, holandesa, que prácticamente comercializa el 70% de los productos que compramos en un súper, y después quedaría un 30% a aquellas empresas nacionales, pequeñitas, e incluso en inferioridad de condiciones con esta? Ni qué hablar de otras áreas de la economía nacional. ¿Cómo se sale de esto, Juan? Aún en los libros de texto de economía que se forman y que se construyen en las universidades de los países centrales para engañarnos a nosotros y no dejarnos tomar decisiones similares a las que toman los países centrales para cuidar al capitalismo de sí mismo, aún en esas universidades y en esos estudios está claro que el capitalismo por sí mismo tiende a los monopolios y que hay que cuidarlo de eso, y el Estado tiene que regular y definir cuestiones clave respecto de la competencia, respecto a la defensa del consumidor. Hay países como Estados Unidos donde algunas prácticas comerciales que se hacen en la Argentina con productos que no son lo que dicen ser y que están engañando al consumidor pueden generar demandas millonarias contra esas empresas o que incluso vayan presos los directivos que hacen eso. En la Argentina eso no existe. Hacen cualquier cosa con el consumidor y no solamente le cobran caro, sino que además le venden margarina por manteca o le venden producto lácteo que en realidad no es leche, sino en base a leche, y un montón de cosas que la ley de etiquetado real podría funcionar y que está dormida en el Congreso. Todo eso también tiene cuestiones relacionadas con los precios. Y ni hablar de la dispersión que hay de los precios, porque cuando hay una inflación alta como la nuestra, que hace varios años que está bien por encima del 30%, la gente no sabe cuánto cuestan las cosas, porque permanentemente van cambiando los precios. Entonces tenés en comercios de un mismo barrio diferencia del 20, el 30, el 40%, y permanentemente a la gente la van esquilmando y le van sacando parte de su salario. Esto es insostenible en el tiempo, pero el Estado no se hace cargo de eso realmente, de regularlo y de ir a fondo con todas las herramientas del Estado, que son muchas más que la Secretaría de Comercio. Sin embargo, el Estado actual no quiere ir al conflicto con las grandes empresas, hace estos acuerdos de precios, deja fuera a las pymes, y lo que vamos a tener es una inflación encubierta que tarde o temprano va a estallar con la gente reclamando en las calles y en las paritarias, que ya van a ser bien diferentes que las del 2020 con pandemia, ¿no? Claro, ¿de aquí a cuánto tiempo avisorás que Argentina incurriría, digamos, estaría en ese riesgo social? Bueno, el momento caliente de las paritarias siempre es abril-mayo, ¿no? Ahí es cuando se definen las más gordas, digamos, y yo no creo que este año los sindicalistas y la gente, o sobre todo la gente, estén tan mansos como en el 2020, que tuvo una pandemia que obligó incluso a muchos sectores a estar cerrados. Dudo que esa sea la situación del 2021, y vamos a ver si la gente incluso, y muchos sindicalistas, no toman la calle para reclamar que el salario real no siga siendo una miseria y que los precios no sigan, como diría Perón, subiendo por el ascensor y los salarios por la escalera, ¿no? Claro, frente, digamos, a esta suerte de vaticinio, que en realidad no lo es, porque empezar a pensar de que estamos frente al ocaso del salario implica también interrogarse y preguntarse justamente sobre esto que vos estabas diciendo, pero visto de esa manera y en tanto analista de la realidad económica, yo puedo preguntarle a Juan Valerdi, el economista, desde los tecnicismos y de aquella lectura que puede hacer a partir de su conocimiento,
qué fue o qué se puede predecir. Pero también hay un Juan Valerdi argentino. Cuando vos avisorás, vos mirás todo esto que está pasando y como economista avisorás, digamos, cuáles son los potenciales riesgos que vamos a atravesar. Como argentino, acá vamos al sentimiento. ¿Qué sensación te deja todo esto? Bueno, justamente en realidad lo que más me preocupa es el nivel de desconexión de la realidad que hay en algunos de los ministros, secretarios y demás, y que es lo que Cristina decía cuando decía que se busquen otro laburo si no tienen huevo o si en realidad están negando la realidad, que es un problema grave. No me imagino, por ejemplo, ahora estaba declarando uno de los ministros, Matías Culfas, que quisiera que le gane el salario a los precios, pero bueno, todos quisiéramos. Esa es una declaración que no tiene ningún tipo de valor si uno no dice cómo va a ser para que eso ocurra. Y cómo va a ser incluso para que el mercado interno se recupere sin que se recupere el salario real. Si la forma en que van a controlar la evolución de los precios de la canasta básica es con un acuerdo de salarios de caballeros, con un acuerdo, perdón, de precios de caballeros, entonces tenemos un problema grave, porque ya hemos visto el año pasado en qué resultaron los acuerdos de caballeros, por ejemplo, cuando le bajaron las retenciones para que liquiden los exportadores. Sí, claro. Entonces, del otro lado no hay caballeros. Entonces no podemos jugar con ese nivel de inocencia porque la gente cuando va al supermercado cada vez está más desesperada. Yo hago las compras de mi hogar y no puedo creer cómo evolucionan los precios del supermercado y de la carnicería y de la verdulería. Son cosas que realmente asustan porque hay gente que está muy complicada y que debe estar incluso por debajo de la línea de pobreza y no lo quiere admitir. Pero hay mucha gente de clase media que pasó a la pobreza. Claro, una duda bastante grande, porque, a ver, quería reflexionar en este sentido. Si hay una falta de voluntad política y si el diagnóstico es malo, la solución es mala, y si el diagnóstico se tiene y el gobierno se aviene de alguna forma a darle entidad a los planteos de aquellos grupos de poder que son los que permanentemente nos suelen hostilizar a todos los argentinos porque nos meten la mano en el bolsillo, porque nos endeudan, pero lo principal y lo más terrorífico es que, bueno, se ve que hay buenos gerenciadores que defienden bien sus políticas, o conocimos un virrey. Lo que tal vez resta definir es, parados frente a qué situación estamos, a qué gobierno tenemos. Bueno, ahí el problema fundamental creo que es lo mediático, que a la gente le van construyendo una realidad en la cual no se puede hacer otra cosa que no sea esto, pagar la deuda con el FMI, firmar lo que haya que firmar, pagar la deuda con los acreedores privados, no llevar a juicio a los que nos endeudaron por décadas, y al mismo tiempo la llevan a la gente a pensar que el precio de la comida es cara porque en el mundo es cara, y aunque nosotros seamos unos grandes productores de proteínas y de alimentos, no podemos tener alimentos baratos, claro, porque así es el mercado. Entonces la van convenciendo a la gente de eso, y la gente, en vez de pedir que esa realidad se modifique, lo que pide es no pagar impuestos para tener más plata para pagar las cosas que le están robando por otro lado, y el Estado al mismo tiempo le da subsidios a esas multinacionales que no pagan, no solamente que no pagan impuestos porque eluden y evaden, sino que también pagan salarios más bajos y hacen quitas salariales por la pandemia y demás. Entonces es un círculo vicioso en el cual cada vez vamos destruyendo más nuestro mercado interno, y los ligados a las exportaciones son una pequeña fracción de la población y de los empresarios, y no hacen un país viable. Si no, basta mirar lo que pasó en Chile, ¿no? Claro. Bueno, Juan, desde ya yo te quiero agradecer mucho tu tiempo y bueno, bienvenidos a este primer capítulo que tenemos en lo que es el ciclo de entrevistas del canal de TV, el Diario Digital Conclusión. ¿Querés redondear con alguna idea que por allí crees que te haya quedado en el tintero? Mira, yo creo que es difícil esperar que algunos de los dirigentes políticos que están hoy en los cuadros que manejan los ministerios tomen las decisiones adecuadas si la gente no se lo exige. Para que la gente se lo exija, tiene que estar informada de las consecuencias personales que tienen todas las decisiones que están tomando esos ministros y cuáles son las opciones. Una vez que tomen conciencia de eso, probablemente tengan que ayudar al gobierno yendo a la calle a exigirle que no tome las decisiones que está tomando hasta ahora. Y eso lo va a ayudar al gobierno. Así como Alberto en su momento en campaña dijo, si me equivoco, dígamelo, sí, o claro, si estoy yendo por el rumbo errado, dígamelo. Bueno, la gente se lo tiene que decir, no puede confiar en que el gobierno por sí solo toma las decisiones. A veces incluso
para que el gobierno le plante y se le enfrente a las multinacionales, va a necesitar que la gente esté en la calle y decirle, mirá, no puedo. En vez de decirle a la gente, no puedo ir contra la multinacional, decirle a la multinacional, mirá, no puedo ir contra la gente. Claro, se entiende. Bueno, gracias Juan por tu tiempo. Un abrazo inmenso, hasta la próxima. Otro para vos, nos estamos viendo. Bueno, escuchábamos a Juan Valerdi, parece que el gobierno debe elegir, ¿no? Hay veces que pasa en la vida de las personas que una cosa es optar y otra es elegir. Optamos frente a 2 o 3 opciones que por ahí nos pueden llegar a dar. Elegir es un poquito más amplio. Ahora, cuando nos dice este economista, evidentemente los hombres del gabinete, los ministros, aquellos que ocupan una posición de privilegio respecto de cómo se toman determinadas medidas, me parece de que ahí debe haber algún gran error. Ya hubo algunos avisos de la expresidenta, actual vicepresidenta de la Nación, respecto de que parece ser que no están interesados o no les interesa los destinos del pueblo o el bienestar del pueblo. Y yo no quiero hacer leña del árbol caído, pero es una frase muy, muy dura, que va dirigida hacia el seno del mismo gobierno del cual es parte. Bueno, habrá que ver si están atravesados por las ideas que han aprendido en algunas facultades. Algo nos decía Juan Valerdi respecto de situaciones de lo que es la colonización pedagógica. Y en esa situación de colonización parece que se recrean ideas que les son funcionales a los centros de poder. Y bueno, me parece que el presidente tendrá que tomar en cuenta esto y considerar otros aspectos. Digámoslo así, a ver, presidente, si vamos en este camino y permanentemente el pueblo está de alguna forma muy preocupado, bueno, escuchémoslo. Sacar un ministro no está mal, y mucho menos si las medidas que toma o que sugiere son contrarias al bienestar de la población en general, sea de su partido o de cualquier otro partido. Pero bueno, son cosas que pasan y que tienen que ver, que cuando uno las relata se da cuenta que no son nada novedosas. Cualquiera que haya pasado el ciclo secundario se da cuenta sobre el fenómeno de la dependencia en Argentina. Hubo gobiernos que fueron proclives a profundizar estos lazos de dependencia con quienes tenían negocios en el exterior o hacían sus negocios con determinados centros de poder internacional. Bueno, ¿esos sectores siguen existiendo en Argentina? Sí, siguen existiendo. ¿Esos sectores actualmente generan su lobby de poder para condicionar a los gobiernos? Sí, existen, lo generan y condicionan. Ahora, esos sectores de gobierno o esos sectores de poder que son funcionales a los intereses externos y a sus propios intereses del bolsillo. El problema es que cuando empiezan a generar o a correr en el sentido de lo que significa su ánimo de lucro, creyéndose que esto es una tienda, todo el país es una enorme tienda, bueno, tenemos que decir de que no todos los argentinos vivimos de las mismas cosas. Así que bueno, esperemos que tome nota el presidente de la Nación y que bueno pueda dar de alguna manera con aquellos hombres que son los que bien intencionados, con una buena lectura de lo que está pasando, pero fundamentalmente con la oreja puesta en lo que le está doliendo al pueblo, puedan llegar a generar situaciones de respuesta que en el orden de lo que significa la vacunación y la pandemia, no, por supuesto, estamos completamente de acuerdo. Pero bueno, parece ser de que lo que se decide hoy, a futuro respecto de lo que es materia económica, va a generar más problemas y no tantas soluciones. Pareciera ser. Esperemos que no, pero no hay muchos economistas que, sea de un lado o del otro, están diciendo que esto así no va, y al menos lo siente la población cuando va al supermercado y ve cuál es el grado de remarcación de precios. Bueno, hemos llegado al final de este capítulo, el primer capítulo del ciclo de entrevistas del diario digital Conclusión. Tanto Sebastián Moreno como Aldo Batizaco te dicen que nos encontramos en el próximo. Chau, hasta luego.